Oscar Doval es nuestro invitado esta tarde. Estamos conversando sobre economía acá en Contexto. Recuerden la etiqueta en Contexto Económico. Oscar Doval es asesor financiero, también presidente de Bene Capital. Y estábamos hablando de invertir en Venezuela, un entorno bastante adverso según organismos internacionales. El Banco Mundial proyectaba hasta el año pasado una caída sostenida del Producto Interno Bruto. El Fondo Monetario Internacional también mostraba su preocupación por lo que estaba ocurriendo en nuestro país, pero hasta esos organismos internacionales han hecho correcciones respecto a la proyección para este año 2021. Algunas cámaras de la industria agrupada en Conindustria también han hecho algunas correcciones respecto a hablar de crecimiento este año 2021. Pero la seguridad jurídica sigue siendo un tema fundamental, no solamente para los venezolanos, sino para quienes deseen colocar dinero en un proyecto en Venezuela desde otras fronteras. ¿Qué pasa con la seguridad jurídica? ¿Sigue siendo un factor determinante para invertir en Venezuela? Porque hablamos del caso Sudán del Sur, de Libia, países en un conflicto armado, con inestabilidad política, que es un factor también común con el caso venezolano, podríamos decir. Venezuela es un país sancionado por el gobierno de los Estados Unidos, es un país con un conflicto político que algunos países no reconocen al Ejecutivo, otros reconocen a otra persona como Ejecutivo, y eso por supuesto repercute en lo que tiene que ver con la economía y en la confianza en el país. Fíjate, la pregunta es muy buena porque ciertamente cuando fondos extranjeros, cosa que pasa frecuentemente, aunque uno no haga ruido y se hace poco ruido con eso, empiezan a indagar sobre Venezuela, lo primero que se sorprenden, curiosamente, es las bondades, ¿okay? Que tiene Venezuela. Bondades desde el punto de vista tanto de recursos disponibles, como infraestructura instalada y subutilizada, como obviamente las bondades geopolíticas que conocemos por la posición privilegiada que tenemos. Tienen montado en la cabeza, además, un cuento sobre Venezuela que llama mucho la atención, cosa que te habla de una propaganda muy bien montada a lo largo del tiempo, que quizás hemos hecho nosotros mismos los venezolanos en muchas oportunidades, quizás otras fuerzas, no lo sé, que ponen a Venezuela fuera del país como si estuviéramos realmente comiéndonos los unos a los otros, ¿no? Y cuando se dan cuenta de que no, de que Venezuela ciertamente no está en mejor situación económica, tampoco vamos a ser negadores en ese sentido, pero tiene posibilidades de inversión buena, más bien se sorprenden. Incluso muchos han tocado piso venezolano, estoy hablando de fondos europeos, de fondos americanos, no podemos decir un nombre por cosas éticas, ¿ok? De fondos medio orientales, o del Medio Oriente, y algunos asiáticos. Se sorprenden al ver de que Venezuela es un país que tiene una cantidad de oportunidades muy interesantes. La pregunta de la seguridad jurídica es una pregunta que sine qua non surge en todas estas personas. Yo lo que les digo que es un tema de tiempo y de confianza. En este momento sabemos que hay unas 3 leyes, de las cuales dos ya están aprobadas, una está en proyecto. Me refiero fundamentalmente a la ley antibloqueo, que realmente, en el fondo, cuando te pones a verla, Carlos, es una ley de inversión o de protección a la inversión extranjera, que yo le cambiaría ese nombre y le pondría, y podría discutirle y profundizarlo un poquito más, para que no sea una ley anti-yanqui o anti-gringa, no, una ley pro-Venezuela. Entonces, una ley fundamentalmente que debe fomentar la inversión extranjera, pero bueno, eso se lo dejamos a los legisladores, los diputados que están encargados de eso. Ya comprende algo de lo que es protección y seguridad jurídica nominalmente dicho. ¿Okay? O sea, se garantiza de alguna forma en algunos parágrafos de la ley que las inversiones que haga capital privado con empresas del Estado, ¿okay? Está muy focalizada sobre eso, o sobre el sector privado, valga la redundancia, pues bueno, no serán sujetas a expropiación, no serán sujetas de confiscación, etcétera, etcétera. Claro, pero más allá de la afirmación, hay que dar un camino de confianza en estos capitales. Muchos de estos fondos, que los que se han hecho públicos, sabemos que han hecho la compra de empresas tan grandes como el antiguo DirecTV, que ahorita se llama Simple TV, han hecho la compra, estos son fondos chilenos, además muy conocidos, y se hizo la compra de alguna manera de Corimón recientemente, sabemos que están en transacciones para hacer la compra, que es un fondo americano. Con licencias de la OFAC o sin licencias de la OFAC, se han hecho compras de por lo menos visiblemente unas 6 empresas, que ha sido público el tema. Nosotros estimamos que a lo largo, y nuevamente esto es una estadística muy propia de Bene Capital, de la Asociación Venezolana de Capital Privado, se han hecho transacciones en Venezuela por cerca de $500 millones entre compras de activos, ¿okay? Productivos o no productivos, y inversiones, ¿okay? Sobre empresas o industrias. La segunda ley que te da algo, un marco, y que te avisa ya de que estamos hablando de algo de seguridad jurídica, por cierto, es la ley de buen gobierno corporativo del mercado de valores, que sobre eso se ha hecho muy poco ruido y fue aprobada en julio de este año.
donde fundamentalmente te exigen si eres una empresa que cotiza, ¿okay?, en la Bolsa de Valores de Caracas. Y además, necesito una cosa, cuando viene un inversionista, una de las cosas que te pide de entrada es eso, la posibilidad de cotizar, fundamentalmente para hacerla pública, y la haciendo pública uno tiene ciertas medidas de protección como inversionista, porque estás vigilado o supervisado por un ente. Esta ley te exige fundamentalmente transparencia, ¿okay? Te exige transparencia de alguna forma, y te exige además que cada movimiento económico que hagas dentro de la empresa sea vista no solamente por el regulador, que es la SUNAVAL, sino sea vista por el inversionista extranjero, ¿okay?, que es extranjero nacional, que está metiendo su plata dentro de la empresa cotizada. También te exige de alguna forma de que se haga y se cumpla, no lo como solemos hacer los venezolanos, juntas directivas de papel o asambleas de papel, no, de que sean realmente actos. Sean actos efectivos. Efectivos y que de alguna manera sean seguros. Eso te da transparencia y seguridad un poco más seguridad dentro de la inversión que vas a hacer. Y por último, la ley de zonas económicas especiales, que está entrando en su segunda discusión, tiene una parte bien interesante, ojalá sea aprobada, donde te dice que eventualmente ante una situación de arbitraje podrías recurrir a jurisdicciones fuera de las venezolanas, fuera de las propias, ¿okay?, o sea, de las nuestras, para dirimir el asunto de arbitraje. Nuevamente, yo creo que la vocación del gobierno, como decíamos en el segmento anterior, Carlos, es hacia la apertura económica, es innegable. Se identifica uno con la tolda política que se identifique, creo que es positiva, en ese sentido nos beneficia a todos los venezolanos, ¿okay?, a todos los venezolanos a pie, a todos los venezolanos de todas las clases sociales, nuevamente a todos los colores políticos. Y de alguna forma el tema de garantía jurídica está firmado en ley. Lo que hay que darles un poco de tiempo quizás a los inversionistas para que se den cuenta de que la vocación aquella de expropiación, etcétera, para aquí y para allá, ha bajado considerablemente, que el riesgo en este momento desde el punto de vista de inversión versus el retorno que puede tener pues es muy bajo. Ahora, esta última ley que ha mencionado, la ley de las zonas económicas especiales, ha tenido distintas visiones, ha sido recibida de distintas formas, incluso el Ejecutivo Nacional habló al respecto, mencionó algunas, que no era una ley fácil, dijo el presidente de la República, porque además toca temas que tienen que ver con la inamovilidad laboral, toca por supuesto el tema que tiene que ver con la liberación de algunas cargas impositivas para las inversiones, y por supuesto el tema de la soberanía nacional, que son tres preocupaciones que han surgido de esta ley de 26 artículos, y lo vamos a conversar en la siguiente parte del espacio. Oscar Doval está con nosotros, él es asesor financiero y también presidente de Benecapital. Recuerden que estamos en las redes sociales, @encontextopiso y @carlospenalosa, allí pueden encontrar todas las entrevistas de nuestro espacio.